En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando sobre el tema de los grandes avivamientos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Se encuentran registrados en la Biblia. Estamos en el capítulo 8, verso 4 al verso 8 del libro de los Hechos. Pero estábamos hablando de que Dios incluso ha promovido avivamientos en culturas que no eran culturas relacionadas con Él, en el sentido de que no era su pueblo, como en el caso de los ninivitas. El día de ayer hablamos de cómo Dios lucha prácticamente con su profeta Jonás y lo obliga a ir a Nínive. Ya nosotros conocemos esa historia en la escuela dominical desde niños, de cómo Dios trató a su siervo, a Jonás, y lo obligó a ir a la ciudad de Nínive, donde se calcula que había aproximadamente unas 120,000 personas, para que fuera allí y predicara el mensaje del arrepentimiento y el mensaje del juicio divino. Como Jonás fue tragado por un gran pez que Dios preparó, porque fue Dios quien preparó o condicionó a ese gran pez para que pudiera servir de transporte marítimo a Jonás, y lo arrojó en la playa a orillas de esa gran ciudad de Nínive. Y Jonás comenzó a predicar el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el mensaje de Jonás era un mensaje que no tenía mucha explicación, solamente era el anuncio de un juicio y de una destrucción que vendría sobre esa ciudad. Entonces, tomando la iniciativa, el pueblo decidió arrepentirse, pensando que si se arrepentían de sus maldades, de sus pecados, de sus crímenes, Dios iba a tener compasión de ellos. Y esta noticia del juicio que iba a caer sobre la ciudad de Nínive llegó hasta el rey que gobernaba esa ciudad, y él entonces proclamó ayuno y pidió al pueblo que se arrepintiese de todas sus maldades, de todas sus iniquidades, de todos sus crímenes y de todas sus idolatrías. Y se promulgó un decreto de que toda la ciudad, todos los habitantes de esa ciudad debían de arrepentirse y clamar a Dios por misericordia. Y toda la ciudad clamó, y todos ayunaron, los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, ancianos y ancianas. E incluso el decreto decía que también los animales tenían que ayunar. Hubo un arrepentimiento nacional. Una convicción de pecado cayó sobre cada habitante de Nínive. Eso fue extraordinario y algo milagroso, pues no se ha sabido de otro acontecimiento semejante a este.
de que toda una ciudad, absolutamente toda la ciudad, se haya arrepentido. Es bien cierto que ha llegado el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, a ciertas aldeas, pueblos y ciudades, pero nada semejante o parecido a lo que sucedió en Nínive. Hubo ahí, a causa de ese arrepentimiento y a causa de ese ayuno, hubo una tremenda convicción de pecado. Y la gente asumió una actitud de arrepentimiento, se volvieron a Dios, cambiaron su manera de vivir, se arrepintieron y clamaron con un corazón sincero, pidiéndole a Dios que tuviese de ellos misericordia y que no los destruyese. Y toda la nación o toda ese país o esa ciudad se convirtió al Señor y Dios tuvo compasión y les perdonó todos sus pecados. Así que, hablando de avivamiento, Dios en su gracia ha tratado con el pueblo de Israel y ha tratado con los gentiles. Ha tratado con su pueblo de pacto, y ha tratado con otros pueblos ajenos a los pactos y convenios de Dios. En el capítulo 8 del libro de Hechos, nosotros encontramos aquí un avivamiento. Ese avivamiento surge de la persecución que Pablo y otros judíos hicieron con la iglesia. Esparcieron a la iglesia. Después de la muerte de Esteban, se desató una terrible persecución contra la iglesia de nuestro Señor y la gente salió huyendo a otros lugares. Muchos se fueron a Samaria, huyendo de esa persecución. Los únicos que no fueron esparcidos fueron los apóstoles, que permanecieron allí en Jerusalén. Esteban, que había sido uno de los diáconos, era el que había muerto a causa de una predicación que él había dado, y los judíos arremetieron contra él, y había ahí un joven llamado Saulo, que dio su voto y su aprobación para que mataran a Esteban. A partir de ahí se desató una persecución contra los cristianos. Felipe, que era uno de los diáconos de la iglesia, huyó hasta Samaria. Y estando ahí en Samaria, Felipe, que era un hombre lleno del Espíritu y era un evangelista, empezó a predicar el evangelio a los samaritanos. Y el pasaje dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, huyendo y anunciando el evangelio. Eso ya era un plan de Dios. Si no se hubiera desatado esa persecución, ellos hubieran permanecido en Jerusalén. Así que por voluntad permisiva de Dios, los cristianos fueron perseguidos y ellos tuvieron que irse a diferentes ciudades, aldeas, pueblos, y unos llegaron a Samaria. Entonces fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, que era precisamente la capital de los samaritanos, les predicaba a Cristo. El mensaje era Cristo, porque el mensaje evangelístico precisamente es el anuncio de Cristo, de cómo vino Él al mundo, de sus enseñanzas, de su persona y sobre todo de la obra redentora que Él hizo al morir por nosotros en la cruz.
Él les anunciaba a Cristo y la resurrección de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, y no solamente oyendo, sino que viendo las señales que Felipe hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. A través de los avivamientos, Dios ha utilizado a hombres y también a mujeres que se han entregado totalmente al Señor y que Dios ha puesto en sus corazones ese anhelo de tener un despertar espiritual profundo. Aquí es un diácono, Felipe, hombre lleno del Espíritu, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Este instrumento utilizó Dios allí en Samaria. La gente escuchaba el mensaje que predicaba Felipe. Y el mensaje era que él predicaba la persona de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y el Evangelio y la obra de Cristo redentora en la cruz. Y la gente oía ese mensaje y se arrepentía. Dios tocaba los corazones de los samaritanos. Y como dicen los evangelios, hablando de la gran comisión, y que el Señor confirmaba la palabra con las señales que seguían. Nosotros sabemos que la gran comisión, además de decirnos que prediquemos el mensaje de Cristo, que instemos a las personas a recibir al Señor y arrepentirse de los pecados, hay señales o manifestaciones del poder de Dios que confirman el mensaje del Evangelio. Y que esas señales son las sanidades, prodigios, los portentos y los milagros que se hacen y que se han hecho en los grandes avivamientos en toda la historia de la iglesia. Aquí vemos precisamente estas señales. No solamente la gente escuchaba y se arrepentía de sus pecados y abandonaba sus pecados, sino que también Felipe fue usado para que se manifestara en él, a través del Espíritu, por supuesto, esas señales, esas maravillas, la manifestación del poder del reino de Dios. Y habían milagros, sanidades, prodigios. Los cojos eran sanados. Eso quiere decir que a las personas que le hacía falta la pierna o el pie, entonces habían milagros que suelen llamarse milagros creativos y les crecía las piernas y los pies. Cojos, mancos eran sanados. Y también en aquella época había mucha brujería, hechicería, y había una fuerte manifestación de demonios y gran posesión de demonios de muchas gentes que practicaban las artes prohibidas que Dios había prohibido a su pueblo practicar, que era la brujería, la hechicería, la cartomancia, quiromancia, la consulta a los muertos y el vincularse con los demonios. Entonces habían muchas personas que estaban también endemoniadas. Y ahí donde se hace presente el poder del reino de Dios, se evidenciaba también el poder de las tinieblas
Y cuando los demonios se daban a conocer en medio de la predicación que hacía Felipe, entonces Felipe, utilizando el nombre de Jesús y el poder de ese nombre, echaba o expulsaba a los demonios de los cuerpos de esas personas. Y había gran manifestación del poder, de los milagros, de la liberación que el Señor hacía. Y había gran gozo en aquella ciudad. Los samaritanos estaban llenos de gozo a causa del poder liberador y sanador, del poder milagroso que se manifestaba en la persona de Felipe, que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor había dicho antes de subir al cielo, había prometido a la iglesia, a los discípulos que posteriormente llegaron a ser apóstoles, les había prometido que iban a recibir poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la provincia de Judea. Después ustedes tienen que predicar en la provincia de Samaria, como está ocurriendo precisamente aquí con Felipe, y luego ustedes van a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, como en efecto está sucediendo actualmente, porque en todos los continentes y en casi todos los países del mundo, en todas las islas y archipiélagos de este mundo, el evangelio se está predicando ahora. Así pues que vemos aquí que había gran gozo, toda la ciudad estaba llena de gozo, la gente se bautizaba y todos los días se convertían las gentes porque los que habían sido convertidos hablaban a sus familiares, a sus parientes, hablaban a sus vecinos, a sus amigos, y había una gran manifestación de la salvación de Dios en Samaria. Este era un avivamiento entre los samaritanos. Siempre han existido estos avivamientos, ya sea en determinadas regiones, en determinadas ciudades y también en ciertos países o en ciertos continentes. Vemos pues aquí algunas señales, características de este avivamiento: gozo, alegría, testimonio del Evangelio de Cristo, conversiones. Casi toda la ciudad se estaba convirtiendo, manifestación del poder de Dios. Los demonios salían dando grandes voces y habían milagros creativos. Los cojos, los mancos, los ciegos eran sanados. Y el instrumento para ese avivamiento era Felipe. Lo espero mañana para que veamos otras características de un avivamiento y podamos analizar otros avivamientos en las Sagradas Escrituras. Hasta mañana, Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.